Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y este curso he sido el coordinador de Dual y además en mi instituto hemos hecho 256 horas en el segundo trimestre en los primeros cursos de grado básico, medio y superior, lo que quiere decir que nuestro alumnado ya ha vuelto de las estancias formativas en empresa. Y en este vídeo lo que quiero es comentaros todas las dificultades y las problemáticas que nos hemos encontrado en la gestión de la Dual de la nueva ley de formación profesional. Bueno, pues como os he comentado, nuestro alumnado ya ha vuelto de las estancias formativas en empresa. Concretamente, en el segundo trimestre han realizado 256 horas, lo que quiere decir que han sido un poquito más de 2/3 de lo que sería el segundo trimestre, ¿de acuerdo? Y las dificultades fundamentales que nos hemos encontrado son las siguientes. Las voy a intentar dividir por apartados, ¿vale? En primer lugar, un problema que hasta ahora era prácticamente inexistente con las FCTs y que ahora con la nueva Dual sí que nos ha surgido. Y es el problema de las peticiones de cese, tanto por parte de la empresa como por parte del alumnado. Se nos han dado, sobre todo en grados básicos y un poquito en medios, ¿vale? Se nos han dado casos mayoritariamente de alumnado que dice que no quiere continuar en la empresa, que quiere cesar porque no le gusta, porque se cansa, por lo que sea, ¿vale? Y en algún caso incluso empresas que cesaban al alumno diciendo, este alumno aquí no continúa. Esto ha sido mucho más puntual, pero también nos ha pasado. No es que haya sido algo, una avalancha, pero sí que ha sido un goteo constante, sobre todo de alumnado que quería cesar. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que no hay filtro, a que hasta ahora con las FCTs el alumnado tenía que terminar todo su ciclo y entonces una vez terminaba el ciclo iba a realizar las FCTs y el que no terminaba el ciclo, ya bien se fuese de grado básico, medio o superior, no iba a empresa. Sin embargo ahora con el mérito de haberse apuntado al ciclo formativo, si es que se ha apuntado él y no lo han apuntado sus progenitores, ¿vale? Pues ya hay que buscarles una empresa. Y eso hace que esta ausencia de filtro haga que, aparte de alumnado que no está preparado a nivel psicológico, no está preparado a nivel de madurez para ir a empresa, como tiene que ir a empresa, pues cuando se encuentra en la empresa, o bien la empresa dice, mira, llévatelo, no lo quiero, o bien él mismamente dice, esto es un horror, yo tengo que madrugar, no me gusta, o lo que sea, ¿vale? No te lo dicen en esas palabras, pero al final es un poquito así, ¿vale? Entonces, este goteo constante de alumnado, sobre todo más en grado básico y en algún caso también en grado medio, de problemas del alumnado que quiere cesar o incluso, aunque menos frecuente todavía, de la empresa que quiere cesar al alumno, pues es algo que con la FCT no existía y ahora sí existe y es un problema. ¿Nosotros cómo lo hemos gestionado? Pues si la empresa dice que lo cesa, pues lo cesa. Y ya está, y se ha terminado, ¿vale? Y entonces este alumno vuelve al instituto, ¿vale? Y se evalúa en cada caso si las horas que ha realizado se le conservan o no, y podría pasar a segundo curso, ¿vale? Podría pasar si es que se considera que puede aprobar los módulos, pero este aprobado de los primeros cursos sería condicionado a realizar las 500 horas de estancias formativas en empresa en segundo y tendría que superarlas con los resultados de aprendizaje correspondientes para poder verdaderamente tener aprobado el primer curso. Si resulta que le quitas todas las horas realizadas al alumno, pues es un problema, porque si se ha hecho, en nuestro caso eran 256 horas, y ha hecho 130, pues esas 130 horas no le han servido de nada. Pero si se las convalidas para segundo, en segundo curso vas a tener los alumnos que les quedan por hacer 256 horas, los que les quedan por hacer 500, y 512 en nuestro caso, y los que les quedan por hacer 256 más las 256 menos las 130 que ha hecho, con lo que al final es un poco el camarote de los hermanos más, porque cada alumno se marcha en un periodo diferente y eso es bastante complicado de gestionar, ¿de acuerdo? Y ese sería el primer problema, el tema de los ceses. Otro de los problemas son el que te puedan faltar empresas. En nuestro caso, al final, no han faltado empresas, lo cual la verdad es que pues, creo que tiene mucho mérito por parte de nuestros tutores, porque además, como nuestra zona pues es la que vino la riada y muchas empresas se han visto muy afectadas, pues la verdad es que ha sido más complicado, pero incluso aún así hemos encontrado suficientes empresas, teniendo en cuenta que nuestros sectores, ¿vale? Que son los sectores de mantenimiento mecatrónica y de comercio y marketing, son sectores con
mucha salida y por tanto pues es más fácil encontrar aquí empresas. Y se han encontrado suficientes empresas, pero sí que es cierto que en otros sectores no se encuentran. ¿Por qué? Pues ya bien sea porque, claro, tenemos que más que duplicar el número de puestos formativos, porque antes eran solo los que terminaban segundo. Ahora tenemos todos los de segundo más todos los de primero, que algunos no llegarán a segundo, pero hay que buscarles empresa. Entonces, claro, es más que duplicar el número de puestos formativos y esto puede hacer que no tengas suficientes empresas para todos. Luego también se da los casos de empresas que dicen que, por ejemplo, en nuestro caso son 256 horas y entonces no nos ha dado problemas, pero empresas que dicen, no, yo, claro, lo habitual es que vayan unas 100 horas, ¿no? Y hay muchas empresas que dicen, para 100 horas no vengas. Incluso conozco casos de mantenimiento mecatrónica, institutos que han tenido que subir las horas. En principio tenían pensadas hacer 100, 120 y han tenido que subirlas porque si no las empresas dicen que no los cogen. Y luego, por otro lado, también hay empresas que o no entienden o no comparten la filosofía de la nueva dual de que la empresa no se va a hacer prácticas, sino que se va a aprender y entonces dicen que directamente no quieren alumnado de primero. Por todo esto, puede suceder que al final no tengas suficientes empresas. Y esto pues es un problema, porque ¿qué haces con el alumno que se queda? Pues claro, se tiene que quedar en el instituto, si luego aprueba y pasa a segundo, es condicionado a hacer las 500 horas en segundo, los que han hecho las estancias formativas en empresa les quedan por hacer pues las horas que les queden, los que no las han realizado les quedan por hacer 500, son 2 periodos distintos para ir a hacer las estancias en segundo y pues eso es un lío, ¿vale? Otro de los problemas que yo creo que posiblemente es el más, para mí, quizá incluso el más grave, por el poco realismo que supone a la hora de tener que materializar la dual con el sistema que no ha cambiado tanto, pero ha cambiado todo mucho, y esto para mí es un problema. Y es el tema de cómo organizar la programación del módulo y sobre todo cómo hacer la calificación de esas horas en empresa. Vamos a ver, primero, vamos a ponernos primero en el mejor de los casos, ¿vale? Y luego veremos que puede ser incluso más complejo. En el mejor de los casos, nuestro alumno ha ido a una empresa en la que verdaderamente le han enseñado el resultado de aprendizaje que hemos dicho que iba a hacer, ¿vale? Pero entonces llega el momento de calificar esas estancias, ¿vale? En nuestro caso han ido 256 horas, lo que es prácticamente un trimestre completo, ¿vale? El segundo trimestre prácticamente completo. Lo hemos tenido 2-3 semanas en el instituto. Entonces, ahora resulta que a mí la empresa me da un superado o no superado y una valoración general cualitativa. En pocas palabras, sí, el chaval ha ido genial. Y yo ahora con esa información tengo que poner una nota de 0 a 10 en mi módulo de un chaval que ha estado en empresa todo el trimestre prácticamente, ¿vale? Y cuya información que tengo respecto al resultado de aprendizaje que ha ido a empresa es, sí, muy bien. Y yo a esa nota le tengo que poner un 0 a 10, o no, o más difícil todavía. Regular, no te creas, no nos esperábamos más. ¿Y eso qué nota es? ¿Un 5,74 o un 3,29? Claro, me ha ido bastante bien, un poco flojete, pero bastante bien. ¿Eso qué es? ¿Un 6, un 8, un 7,3421? ¿Me explico? Eso es una complejidad grande. Y esto en el mejor de los casos, de que verdaderamente el alumno haya visto el resultado de aprendizaje que se suponía que iba a ver en la empresa. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando...? ¿Por qué pasa? Tú no puedes decir a cada empresa un resultado de aprendizaje para el mismo módulo, porque luego ¿qué haces cuando los tienes en el aula? Eso es imposible de gestionar. Y entonces, ¿qué pasa cuando, y esto nos ha sucedido a todos, y te va a suceder, esto te va a suceder, ¿qué va a pasar con ese alumno que no ha visto tu resultado de aprendizaje en empresa? ¿Qué nota le pones? ¿Vale? Entonces, hay maneras de paliar este problema. Lo que yo he hecho, ¿qué es? Pues el resultado de aprendizaje que va a empresa vale un 20% de la segunda evaluación. Y el otro 80% son los resultados de aprendizaje que ha visto a lo largo de la primera y segunda evaluación. Con lo que al final, el problema de la calificación creativa que estoy haciendo lo reduzco a un 20% de la nota de la segunda evaluación. Lo cual no quita que mi calificación no deja de ser muy creativa, ¿vale? Y esto creo que es un problema. Algunas personas plantean que deberíamos de pasarles una rúbrica a las empresas para poder hacer esa calificación. En mi opinión, esto se puede hacer con alguna empresa que está muy comprometida. Generalmente con aquella empresa con la que no nos haría falta hacerlo. Pero en mi opinión, y esto es mi opinión, en la mayoría de casos, si mandamos una rúbrica a la empresa, si el profesorado ya se acuerda de toda tu familia cuando tiene que rellenar una rúbrica, como le mandes una rúbrica, no una rúbrica sencilla, vale, cuanto más sencilla, más complicado va a ser hacer la calificación de 0 a 10, ¿vale? O sea, no empecemos ahora con es que es fácil, tal, no.
Como le demos una rúbrica a rellenar al instructor de empresa, en mi opinión vamos a perder todavía más puestos formativos. Lo que yo he dicho a mis tutores como coordinador de duales, oye, ¿qué tal el chaval? ¿Todo bien? ¿Alguna cosa que comentar? Y con esa información la trasladas a los profesores. Porque presionar más la máquina, para mí, forzar más la máquina, para mí es perder puestos formativos en empresa en la mayoría de casos. Entonces, la información que tenemos y que debemos tener es, pues el chaval ha ido muy bien, o regular, o un poco flojo, tendría que apretar por aquí un poco más, en el mejor de los casos, ¿vale? En cuanto a información. Y poner una nota, calificar de 0 a 10, con eso hay que ser creativo, ¿vale? Otro de los problemas que tenemos es qué haces con el alumnado que se queda en el instituto, ¿vale? Hay varios motivos por los que se pueda quedar. En todas las comunidades autónomas, porque no haya suficientes empresas o porque no tenga la parte de prevención de riesgos laborales. Y en algunas comunidades, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, y de hecho es algo que solicitamos muchos centros, por ejemplo, porque no le veas suficientemente maduro o suficientemente preparado, ¿vale? Y esto está bien, porque si no, pues estos problemas que hemos dicho al principio, de problemas de ceses por parte del alumno, ceses por parte de la empresa, pues serían todavía más grandes. Si no podemos frenar, si no podemos tener ningún filtro para que el alumnado vaya a empresa, pues más problemas de los primeros problemas que he nombrado. Pero aún así, que se queden en el instituto no es tampoco una solución súper agradable, porque claro, se te quedan en el instituto, si hay menores de edad les tienes que dar horario completo, no libera ningún profesor, no hay horas liberadas para hacer el seguimiento del alumnado, no se puede hacer un seguimiento adecuado del alumnado en empresa. Entonces, esto acarrea otros problemas. Y el alumnado que se queda, el curso que viene tendrá que hacer las 500 horas. En segundo. Y entonces tendremos alumnos que se irán en enero, otros que se irán en marzo, y esto es bastante complejo de gestionar. Y estoy diciendo complejo por quedarme en esa palabra, ¿de acuerdo? Otros de los problemas son derivados directamente de los programas de gestión de la dual, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, ¿qué es lo que estábamos pensando hacer? Porque este es otro problema, ¿eh? Resulta que el alumnado ahora, con la dual, hay horas de clase que va al instituto y horas de clase que va a la empresa. Bien, hasta aquí muy fácil. Vale. Si un alumno se pone malito y no va a clase, bueno, pues en Comunidad Valenciana nosotros hacemos que mientras que no sea más de un 15% de las horas, tal, pues no pasa nada. ¿Y en empresa? Pues aplicamos el mismo criterio. Mientras que acudiese al menos al 85% de las horas, pues era suficiente. Vale, pues entonces ahora vamos a suponer que un alumno nuestro que ha realizado las prácticas formativas en empresa, sus 256 horas, 30 horas que no cumplen un 15% de las horas, ha estado enfermo y está justificado. Pero claro, no ha puesto que ha cursado esas horas. Claro, esta persona no ha hecho 256 horas, esta persona ha hecho 226 horas. Entonces, imaginemos que termina el curso, aprueba, pasa a segundo, en el programa no aparecen 256 horas, aparecen 226. Entonces esta persona el año que viene no tiene que hacer otras 256, tiene que hacer más horas para recuperarlas, para llegar a las 500, porque en algunas horas no fue a la empresa. Entonces ya no funciona como horas de clase, porque tiene que llegar a 500. Claro, esto es un problema porque al final los que tienen que hacer 500 horas se irán en enero, los que tienen que hacer 256 se irán en marzo, los que tienen que hacer 256 más las horas que se hicieron malitos se irán 6 o 7 días antes. Y eso es el camarote de los hermanos Marx, eso es complicado, ¿vale? En resumen, hay una serie de fuentes de problemas. Por un lado tenemos el tema de que no existe el filtro de que tengan que aprobar el ciclo, ¿vale? Por otro lado tenemos el problema de que necesitamos muchos más puestos formativos. Por otro lado tenemos el problema de que calificar de 0 a 10, pues ha ido muy bien el chaval, o pues bueno, ha ido haciendo lo que podía, pues hay que ser creativo, ¿vale? Y luego el problema de que muchas empresas no entienden o no comparten la nueva filosofía, ¿de acuerdo? Además, podemos tener otros problemas potenciales que ahora mismo no son problemas, pero que pueden llegar. Uno de ellos es el tema de la seguridad social. A ver, yo no voy a comentar aquí por qué están cotizando la seguridad social, creo que todos lo tenemos claro, y el que no, pues que se lo pregunte al espejo, ¿vale? Creo que todos tenemos claro por qué se cotiza la seguridad social, pero esto está siendo un quebradero de cabeza importante. Tenemos alumnado que ha tenido que empezar las estancias formativas en empresa más tarde porque por su situación personal le ha costado obtener el número de usuario de la seguridad social. Cosas de este estilo que son un poco... En fin, es un quebradero de cabeza. Pero como la empresa tenga que pagar la seguridad social, y eso por ahora no, pero podría ser que sí, vamos a perder aún más puestos formativos, ¿vale? Y otro de los problemas potenciales, que ahora mismo es residual,
pero empieza a crecer y puede ser un problemón, es el tema de que algunas empresas, sobre todo empresas muy potentes, empiezan a funcionar de la siguiente manera. Por distintos motivos, no voy a entrar en los motivos, pero empiezan a funcionar de la siguiente manera. Ven varios centros de los que pueden coger alumnado, piden currículums y eligen al alumno que más les gusta. Esto supone varios problemas. Por un lado, los tutores y coordinadores de los centros nos supone un problema porque no sabemos de cuántos puestos formativos estamos contando con la empresa, porque pueden ser 1, 3 o ninguno, ¿vale? Y luego puede ser otro problemón, porque las empresas ¿a quiénes van a coger? Pues al que más le interesa. Y eso quiere decir que el alumnado con mayores dificultades de inserción laboral, que es el que más lo necesita, ese podría no encontrar un puesto formativo en empresa, y eso es un problema. Entonces, esto es algo que ahora mismo es residual, pero que está increciendo. Y es algo a tener en cuenta porque nos puede llegar a generar un problema grave, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que yo he visto como coordinador de Dual este primer año. Pues vosotros es posible que veáis, hayáis visto o que vayáis a ver nuevos problemas, ponedlo en comentarios si lo consideráis oportuno. Y me gustaría indagar más en este tema, pero como acabo de terminar el tema de la Dual en primer curso, me parecía interesante subiros este vídeo, ¿vale? Y nada, pues espero que os resulte interesante, me podéis comentar lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!